El siguiente, pues, veamos, a ver, va a ser 193.25 menos la media, que vale 178.05, todo eso elevado al cuadrado, saliendo un total de 231.04. Vámonos a la siguiente. 206.55 menos la media, 178.05, todo eso elevado al cuadrado, saliendo un total de 812.25. Y al final, ¿qué hago? Una sumatoria total de todo, ¿no? 129.96 más 361 más 231.04 más 812.25. Bota un valor de 1176.86. Una vez que esto pasa, lo que hago simplemente reemplazar en su fórmula, ¿no? La misma reemplazamos en su fórmula. Dice que este valor de acá yo ya los tengo calculados. Vamos a colocar lo que va a ser 1176.86, todo eso dividido sobre el n total, que es 7, ¿no? Y de esa forma voy a obtener el valor de la desviación. ¿Cuánto me va a salir? 176.86 dividido entre 7. 12,96 es lo que sale, ¿no? 12.96. Bueno, y la fórmula de la coeficiente de variación, pues tampoco es tan complicado, ¿no? Es simplemente reemplazar. Que será la desviación estándar arriba, ¿no? Que era 12,96 o .96, depende de usted. Y abajo me decía que era la media, pero la media vale 178.05. Todo eso multiplicado por 100. Veamos cuánto sale. Un total de 7,27, pero recuerden que ese es porcentaje, es 7, ustedes siempre lo colocan 7.27, pero en porcentaje, por ciento. Entonces hemos calculado lo que es la media de desviación estándar y coeficiente de variación. La pregunta me decía, ¿cuál carrera tiene mayor estatura? Lo que tengo que hacer es lo mismo para química. Lo que hice para alimentos, hago para química y calculo hasta el coeficiente de variación y verifico cuál coeficiente de variación es mayor. Dependiendo de eso, yo voy a saber cuál es la respuesta correcta. Bueno, vámonos a la siguiente. La siguiente me dice que calcule la mediana y la moda. La mediana y la moda. Para eso, pues voy a necesitar la tablita, ¿no? Obviamente voy a necesitar esta. Para alimentos, hago para química y calculo hasta el coeficiente de variación y verifico cuál coeficiente de variación es mayor. Vamos a trabajarlo con reglas, con letras, para que no se chique. Bueno, ya. Primero, para la mediana, yo lo que tengo que saber es la posición, en qué posición está la mediana. Ahora vean, aquí me dice n sobre 2, n más 1 sobre 2, ¿no?
Este es en dado que los datos sean pares. Veamos si mi cantidad de datos son pares. 1, 2, 3, 4. Entonces sí es par, ¿no? Y sería 4 sobre 2, ¿correcto? Sería 4 sobre 2, me bota un valor de 2. Eso es para determinar la posición de la mediana. ¿Está bien? ¿Sí se entendió, jóvenes, esa parte? ¿Cómo sería? Si fuera impar. Sí, eso si fuera impar. Con esta fórmula de acá, n más 1 sobre 2. Este es para determinar exactamente cuál es la posición, ¿ya? Okay. Bien. Decimos que su posición entonces para de acá. Determinemos primero la posición. Como sabemos es un par, ¿no ves? Entonces va a ser 4 sobre 2. Eso me va a botar algún dato, es el número 2. ¿Correcto? Me bota el número. Ahora, me ha botado el número 2, entonces, ¿dónde está la frecuencia? Escucha. ¿Cómo sé yo eso, no? ¿O dónde es el que tengo que comparar? ¿Con cuál tengo que igualar? Vean, esta posición me salió el número 2. Siempre tengo que buscar el número más cercano que esté a este de acá. Vean, frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada n sub i es donde van a buscar. Ahora, en otros lados está como f sub i. Si se dan cuenta, aquí está como f sub i, ¿no ves? Pero este f sub i en realidad es este de acá. Solo que en otra forma de escrito. El ingeniero lo escribe de distinta forma. Es que tienen que entender esa parte para que no se chipen. Entonces su posición dice que va a ser acá. En esta posición de acá dice que va a estar la mediana en un intervalo de 160 a 173. Vaya. Entonces, bueno, pues no. Veamos, pues. Verifiquemos que sea. En muchas otras ocasiones, la respuesta sale muy directa. Por ejemplo, si aquí no hubiera sido, digamos que aquí era 8, o digamos que nos salía que el par valía 5, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Si fuera que aquí vale 5, yo ya no hago este cálculo de fórmula, ya no me es útil. Lo que yo hago es decir que mi límite superior de esa posición, de esta frecuencia de acá, es el que va a ser mi mediana. O sea que fuera 186. Pero en esta ocasión salió el número 2, ¿no? Entonces, pues, necesariamente vamos a tener que calcular la mediana. El ingeniero lo escribe de distintas formas. Dice que va a ser acá. Mediana, diremos que el límite inferior de esa posición me dice, si yo veo no hay ni un 2 acá, ¿no ves? Pero ¿cuál es el más cercano al 2? ¿El 5? No ves el 4. Ah, ya, entonces yo sé que de este lugar es el que tengo que tomar el límite inferior. Por eso es que se determinan. Ya, entonces va a ser 160. Ese me dice sumarle. 160 sumarle n sobre 2 me dice. Vaya, n sobre 2. ¿Cuál es n entonces? Pero esa está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es n?
Pues N es la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas, ¿ya? La frecuencia absoluta en esta ocasión va a ser 7/2. Y a ese me dice que le reste, ¿no? Pues más o menos. Sí, exacto, es menos. Entonces me dice a ese 7/2, restale tu frecuencia absoluta anterior, me dice. O sea, ¿cuál es la frecuencia absoluta anterior? Porque me dice -1. Pero yo recuerdo, la frecuencia absoluta anterior no la conozco. Yo sé que la frecuencia actual de acá, de la acumulada, es 4 igual. Pero yo sé que a ese no lo conozco, al anterior de ese no me hay ni un dato. Entonces, lo tomo como 0. Solo cuando no lo conozco. Pero ustedes con el ingeniero siempre les va a dar ese dato conocido. 0, ya, perfecto. Y abajo me dice la frecuencia absoluta actual. ¿Cuál es su frecuencia absoluta actual? 4, ¿no ves? 4. Multiplicarlo eso por la amplitud, me dice. Multiplicarlo por la amplitud. La amplitud yo lo conozco. Haría 13,3. 13.3. Yo hago todos los cálculos, ¿cuánto me sale la mediana? 160. 7/2 menos 0. Yo no conozco ese dato. 4 por 13.3. Me sale 171.60. Si mi mediana está bien o está mal, porque yo te dije que tu mediana tenía que estar entre este intervalo de acá, desde 160 hasta 173, no tenía que pasarse de 173. Y si yo veo 171,63 está dentro de ese intervalo. De esa forma es que yo calculo la mediana, ¿ya? Vámonos a la siguiente parte, ¿cuál es la moda? La moda dice que a seleccionar cuál es la posición, me dice seleccione la frecuencia absoluta mayor, me dice. La frecuencia absoluta mayor. Bueno, pues veamos cuál es, pues. La mayor, pues, sería la 4, la misma, ¿no? La posición sería el mismo, ¿es correcto, jóvenes? Sí, ¿no? Entonces, calculamos la moda. Es correcto, pues, joven. Veamos. En esta ocasión 4. Pero, ¿qué pasaría si por aquí yo tengo algún 7, digamos? Entonces, ¿de cuál le tendría que sacar su moda? Es de ese, pues, ¿no? Esa es la moda. Veamos. Límite inferior, 160. A ese, sumarle, me dice sumarle. Pero antes, vamos a hacer. Vamos a sumarle tu frecuencia actual, tu frecuencia absoluta actual. Ah, ya mi frecuencia actual es 4. Otro conozco, entonces le doy el valor de 0, porque es una frecuencia no conocida para mí. Y dentro de ese mismo voy a tener otra operación, el cual me dice que es la frecuencia actual, que va a ser 4, menos la anterior, que no lo conozco. Entonces va a ser menos 0. Me dice que cierre paréntesis. A eso le sume la frecuencia actual, 4, menos
La frecuencia absoluta, pero siguiente, porque dice F sub I más 1. La siguiente vale 1. Todos esos valores multiplicado por la amplitud. Sabemos que la amplitud valía 13,3. Una vez que yo tengo eso, ya he calculado la moda. 160 más 4 menos 0. 4 menos 0 más 4 menos 1, ¿no? 1. A ese señor le multiplico 13.3. Me bota un total de 173.3. Exactamente el límite superior me bota. Ese es mi moda, jóvenes. En este intervalo de acá está mi moda. Entonces, ¿de cuál tendría que sacar? ¿Se entendió cómo calcular la mediana y la moda, jóvenes? Sí. Bueno, como les comenté, no es complicado. Ahora vámonos a la siguiente. Las medidas de posición. ¿Cuáles son esas? Son los cuartiles, deciles y percentiles. En esta misma tabla vamos a calcular su cuartil, percentil, su decil, percentil y lo que se pueda. No es complicado. Vamos a poner. Porque es una frecuencia conocida para Calcúlese el cuartil 2, decil 15, y un percentil puede ser bonito, un percentil 77. Doble 7, suena interesante. Perfecto. No, ya conozco eso. Porque a lo demás no me interesa. Bueno, este calcúlese el cuartil 2. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber para calcular el cuartil? Primero tengo que saber qué posición tiene. Entonces, calculando el cuartil. El cuartil, como viene, siempre viene con una Q, ¿no? Y habíamos dicho que era cuartil 12. ¿Qué es lo que hago? Primer paso, le calculo la posición. La posición. ¿En qué posición está ese cuartil? ¿Con qué lo calculo? Con esta fórmula, Kn sobre 4. Pero, ¿qué valor yo le doy acá? K es lo que me está pidiendo. En esta ocasión me dice cuartil 2. Entonces K va a valer 2. Va a valer. Entonces va a ser 2 multiplicado por N. ¿Cuánto va a valer N? 7, ¿no? 7. ¿Cómo es cuartil sobre 4? Como este no es Excel, pues no va a calcularlo directo, así que hay que ver cuánto es. Por 7 sobre 4, 3,5. 3.5, ¿saben? En esa posición está nuestro famoso cuartil. ¿Cuál es la siguiente que viene? No es cuartil 12, no es cuartil 2. Ahora, si le calculo, ¿no? Me dice que es el límite inferior de ese cuartil. Nuevamente, ¿con cuál será que yo asocio eso? ¿Cómo sé cuál es la posición? Por la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Siempre ese siempre me va a determinar la posición. No se van a equivocar, jóvenes. Siempre en esa parte yo determino la posición. ¿De dónde está ubicado eso?
Entonces, mi límite inferior de este señor de acá, pues es 160. Ahora tengo que sumar, me dice sumarle. Sumarle tu valor de Kn sobre 4, pero eso ya lo he calculado, me salía 3.5, ¿no? La posición es este de acá, si ustedes se dan cuenta, Kn sobre 4, o sea, si lo vemos bien, y no la fórmula, Kn sobre 4 es lo mismo, o sea que yo eso ya lo había calculado, no hay donde me pierda, ¿no? Sigamos con el cálculo. 3.5 menos tu frecuencia absoluta acumulada anterior, me dice. Ah, pero yo no lo conozco, mi frecuencia absoluta acumulada anterior. Ah, como no lo conozco, asumo que es 0, porque es un dato totalmente desconocido. Y sobre tu frecuencia absoluta actual, ah, bueno, 4. Y a ese multiplicarle tu amplitud, me dice. Bueno, mi amplitud creo que valía... ¿Cuánto valía la amplitud? 13.3, ¿no? 13.3. De esa forma, calculo el cuartil. ¿No le falta el límite inferior? ¿Límite inferior? O FI dice debajo del 4. Aquí en la fórmula. Bien. En la fórmula les dice que es... La fórmula del cuartil les dice límite inferior más dentro de un cuartil. F1 o FI, SFI. FI, que significa frecuencia absoluta actual de esa posición, ¿ya? F sub I, toditos son F sub I. Ya, gracias. Ya, habíamos dicho, ¿cuánto salía? No, sí. Vale ya hartito, ¿no? 171.63, ¿eh? ¿Así es, salió? Y una vez calculo el cuartil, el decir, el percentil es lo mismo, jóvenes, se calcula de la misma forma. Lo único que va a cambiar es el valor de K y su posición. O sea que si es cuartil, el denominador va a ser 4. Si es decil, 10. Si es percentil, 100. Si es hexal, 6. Octal, 8. Y así de esa forma, jóvenes. Nada más. Veamos. Calculemos el decil. Decil 15, ¿no? Lo primero, la posición. ¿Cuál va a ser su posición? Bueno. Su posición va a ser este, ¿no? Como me dice que es... ¿Qué dice 150 aquí? Como me dice que es de posición 15, bueno, pues va a ser 15 multiplicado por n total es 7, y sobre 10. Eso me va a botar algún valor. 15.7. Aquí diré 15 por 7. Sobre 2, bota un valor de 52.5. ¿Así les bota, jóvenes? 2.2. No sé cuánto les votó porque a mí no lo estoy calculando. 15 por 7, ¿no? Ajá.
Entre 10, ¿no? Ajá. 10,5. 10,5. 10,5. Me dice que mi decir 15 va a estar en esa posición, ¿no ve? Sí. Ya. Y por último, decir 15. Decir 15. Ahora, ¿qué está mal en esto, jóvenes? Y algo que está mal. ¿En qué es que 15 no es un decir, no ves, jóvenes? Porque está arriba del valor de 10, ¿correcto? Sí. Entonces, nunca vamos a poder cambiar un decir 15, porque un decir 15 no existe. Entonces vamos a cambiar a un decir 7, ¿ya? Siempre tiene que ser menor que el 10. El decir tiene que ser siempre menor que el 10. ¿Está bien, jóvenes? Y como decimos que es 7, ahora sí se va a poder. 4.9, ¿no? ¿Correcto? Sí. No es 4.9, se hace lo mismo que en el otro. Decimos que lo único que va a cambiar es el este, ¿no? 4.9, decimos dónde va a estar la posición. Pues aquí, ¿no ve? Tiene que estar en 5 porque 4.9 es mayor a 4, pero no mayor a 5. O sea que tu posición va a estar en esta parte de acá. Y de esa forma lo calculo. Mi límite inferior ya no va a ser 160, sino va a ser 173.3 sobre 4.9, porque esa era la fórmula, ¿no? Dice K sobre 10 y ya lo habíamos calculado y salía 4.9 menos la frecuencia acumulada actual. La frecuencia acumulada actual pues vale 4 sobre tu frecuencia absoluta actual, pero en frecuencia absoluta actual vale 1. Y por la amplitud. Una vez que tengo eso, pues reemplazo. 173.3 más 4.9 menos 4 sobre 1 por 13.3 y me sale 185.27, ¿correcto? O sea que dentro de este intervalo cumple la condición. Sus resultados siempre deben estar dentro de los intervalos. Y para el percentil, pues se hace de la misma forma, joven. Lo calculamos. Miren, para el percentil decimos que va a ser una E mayúscula, ¿no? Percentil 77. Calculamos la posición nuevamente. Sabemos que K va a valer. ¿Sabes cuánto vale? K va a valer 77 por 7, pero en esta ocasión sobre 100. ¿Cuánto va a ser eso? 15 no es un destino, 5.39. 5.39. Perfecto. Y cambiamos ya este, es decir. Decir 15. No. Es decir, era este, decir 7, dijimos, ¿no? Ya tiene que ser menor que el 10. Menor que el 10. ¿La habíamos logrado? Decir 7. Decir 7.
Perfecto. sí se va. Y aquí decimos que es un percentil 77. 77. Percentil 77, correcto. Me sale 5,39. ¿Cómo yo sabía dónde está esa posición con la frecuencia acumulada? Con esto de acá, ¿no? Ahí es donde busco. 5,39 es mayor a 5, por tanto, 0 es menor a 6, entonces tiene que estar en esta posición de acá. En esa posición tiene que estar. De ahí es de donde tengo que sacar mi límite inferior, que va a ser 186,6. El valor que había calculado, que era prácticamente 5,39, ¿no? 5,39 menos que era, menos la frecuencia acumulada anterior, pero mi frecuencia acumulada anterior va al 5, ¿no? Va a ser menos 5 sobre tu frecuencia absoluta actual, me dice. Mi frecuencia absoluta actual vale 1. Y todo eso multiplicado por tu amplitud. Mi amplitud vale 13 puntos. ¿Cuánto saldrá? Vamos a ver. Frecuencia absoluta. ¿Vale? 191,78. ¿Eso está dentro de ese interno? Sí, está dentro de 186 a 199. Tranquilamente con la condición. Bueno, jóvenes, eso es lo que va a ser su examen, su primer parcial de ustedes. Ya como han visto, no es complicado. Se los he explicado de la forma más sencilla que he podido. ¿Se ha entendido, jóvenes, o tienen alguna duda? Para que ustedes practiquen, hagan lo mismo, pero háganlo como los de química. Se los voy a pasar ahorita esto. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Aquí en esta formulita, ¿será que lo saca la cabecita que dice IA? Es que la fórmula es lo mismo, compañeros. Lo único que va a variar, que les dije, la fórmula es lo mismo para todos. ¿Qué es lo que va a variar ahorita un rato? Calculamos la posición nuevamente. Lo único que va a variar es esto de acá, este 10, este 4. Después lo este F mayúscula es I menos 1 abajo, eso siempre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es cuando les diga cuartil, este va a valer 4, cuando les diga decir 10, percentil 100. ¿Está bien, jóvenes? Es que me han salido hartos lunares, ¿no? Y sobre todo en la cabeza. ¿Ahora sí se entendió? No, así ya no tenía. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Porque ahí vamos a quedar. Bien. Creo que posiblemente mañana vamos a pasar lo que es probabilidades. Pero de probabilidades les dije solo entra una pregunta, ¿no? Que es el de los dados. Estoy en mi cabeza ratona. ¿Alguna duda, jóvenes? Oye, yo única que fue tu cumpleaños. Pues. ¿Nada? Aquí lo checar. Bueno, mis estimados jóvenes, tengan un fin de semana, ¿ya? Creo que este sábado que viene ya vamos a pasar presenciales. Esta semana no van a dar examen. Posiblemente no pasen clases, ¿no? Si no pasan clases, vamos a pasar conmigo. ¿Cuándo? Ya voy a estar en Santa Cruz, no estoy por allá, yo estoy en otro lado, por eso no pude pasarles ahora. Bueno, jóvenes, tengan una excelente noche. Vamos a estar en contacto. Ahorita se los paso el documento, ¿ya? Una frecuencia acumulada con esto de acá, ¿no? Ellos lo